Juntos haremos historia. Andrés Manuel López Obrador pidió a inversionistas y empresarios confiar en él mediante 10 puntos. López Obrador prometió eliminar la corrupción y garantizó un cambio ordenado y pacífico, así como un auténtico Estado de Derecho, entre otras cosas que ahorita vamos a platicar. Para analizar el tema me acompañan en la mesa Gonzalo Soto, Baude Barrientos e Isaid Mera. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Susi? Pues bueno, ¿por dónde empezar entre estas 10 propuestas? Sabemos que ya la mayoría las conocíamos, pero me gustaría iniciar analizando el tema del modelo económico, que es semejante al que se aplicó en el periodo denominado el desarrollo estabilizador, y precisamente hoy nuestro compañero Víctor Piz escribe al respecto. Dice que en esos momentos del modelo estabilizador, pues México tenía un modelo económico muy distinto, era un mercado cerrado y un mercado interno protegido, una economía cerrada y un mercado interno protegido. Entonces, ¿cómo ven esta propuesta? El país no era ni el mismo, pero tampoco el mundo era el mismo. Ahí es donde habría que señalarlo. Creo que aquí habría que matizar una situación. Andrés Manuel no dice vamos a replicar el modelo de desarrollo estabilizador tal cual. Dice vamos a retomar aquello que hace lógica, aquello que hacía sentido del modelo económico del desarrollo estabilizador, lo vamos a retomar, vamos a ver qué puntos son los que nos funcionan y qué puntos que no nos funcionan, o aquellos que no sirvieron en su momento los vamos a desechar. De todos modos es jugarle un poco a lo que un poco al adivino, ¿no? El panorama económico es distinto, entonces creo que aunque sí habría que, no creo, estoy convencido de que debemos de tomar un paso atrás y comenzar a ver de qué manera modificamos qué es lo que estamos haciendo en materia económica en este país. Es una buena alternativa también ver hacia ese modelo y a otros más de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado. Por otro lado, nada más y para concluir esta primera intervención, más allá de los 10 puntos que me parecen no tanto una propuesta, me parece que es un mensaje muy claro hacia el final. Y destaco una frase que menciona Andrés Manuel donde dice que no son rebeldes, ¿no? No son rebeldes sin causa y que tienen palabra y saben mantener sus compromisos. A mí me parece que los empresarios saben quién es Andrés Manuel, y el empresario que no sepa quién es Andrés Manuel o a qué aspira Andrés Manuel como en su presidencia, pues está un poco rezagado. Aquí el mensaje me parece clave, el momento de decir, nos vamos a comprometer con algo, nos vamos a comprometer con un modelo, y a partir de ahí es donde vamos a poder construir a lo mejor puentes. Creo que es muy interesante y es una lectura obligada. Primero, yo me preguntaría si Juan Pablo Castañón entendió la carta, porque en la entrevista que da con Víctor Piz dice que le preocupa justo el modelo del desarrollo estabilizador y que les preocupa volver al pasado. Bueno, la carta muy claramente dice que no pretenden volver al pasado, que pretenden retomar las cosas buenas para replicarlas, claro, en la actualidad. Entonces me parece que esta declaración del líder del Consejo Coordinador Empresarial, en el sentido de que les preocupa que se pueda volver al pasado, pues bueno, habría que releer entonces la carta para ver la parte donde muy claramente dice López Obrador que no pretende eso. Y después dice el Consejo Coordinador Empresarial que quieren una economía de libertades. Bueno, en el punto 9 de la carta dice López Obrador textualmente: el próximo gobierno respetará las libertades. Entonces me parece que embonan las dos propuestas, pero pues un poco lo que platicábamos ayer. Me parece que el Consejo Coordinador Empresarial parece que ya está haciendo campaña hacia o en contra de un candidato. Si después de esta carta, que me parece que es muy clara, que dice muy claro lo que pretende, pues claro, son promesas, por supuesto, no estamos hablando de hechos, sino de promesas, pues si no se quiere entender la carta, me parece que es porque no se quiere entender la carta. ¿Qué opinas, Baude? Creo que hay un poco de confusión, Susi, en este tema, ¿no? Desarrollo estabilizador. O sea, quizás haya sido un lema, ¿no? O por bautizarlo así, ¿no? El modelo que quiere aplicar Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que se basa en dos premisas, ¿no? En la que está entre 54 y 70, era proteccionismo y intervención amplia del Estado. Es decir, el Estado se sentó con los empresarios en aquella época y decía: señores, si a ustedes les va mal, no importa, denme la empresa quebrada, yo la manejo y ustedes, pues, ya, todos felices y contentos, ¿no? Así es. Hoy en día el candidato de la izquierda está hablando de un tratado, de un Telecán, que lo va a respetar. Bueno, él quiere también tomar parte en la discusión. En cierta parte, bueno, si ahorita ya se dan las condiciones, pues ya no tiene nada que hacer. Pero yo creo que es contundente en el punto 9, ¿no? En el caso de los contratos. A mí me pareció bastante relevante. O sea, no lo dice así tal cual. No dice: señores, ya el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México va hacia adelante. No lo dice así.
pero sí lo dice que se van a revisar uno a uno los contratos, o sea, tanto en materia energética como en la construcción del aeropuerto, ¿no? O sea, sí lo va a analizar con lupa. Yo creo que ahí es algo bastante relevante, porque sobre todo poniendo en su justa dimensión aquellas adjudicaciones directas, ¿no? Que en primer lugar no tendrían por qué haber sido así. Una adjudicación directa es cuando hay un problema de emergencia, un problema de seguridad, que dice, señores, acaba de caer un huracán, no tengo tiempo para armar toda la licitación y pues vamos con el primer postor. Oye, que es muy caro. Pues lo siento, o sea, el bienestar de la población está así. O sea, más de la mitad de las adjudicaciones, sobre todo en este sexenio, fueron adjudicaciones directas. Y se violó una y otra vez el espíritu de la ley, que decía, bueno, son también en montos bajos. Estamos hablando de muchos miles de millones de pesos de adjudicaciones, que no digo que estén mal, pero sí que sí son susceptibles de ser revisadas. No, claro, y está bien que se revise, que se hayan adjudicado con transparencia. Y sobre todo, tomando como referencia este sexenio que no ha sido precisamente un ejemplo anticorrupción. Y quisiera ligarlo rápidamente nada más con la respuesta que también dio José Antonio Meade, candidato del PRI, que dice que la confianza no se pide, se gana. Pues no sé si se han ganado la confianza el gobierno actual para seguir confiando en ellos en materia anticorrupción. Entonces, creo que tiene razón José Antonio Meade, la confianza no se pide, se gana. Me parece que digamos que este frisbee que lanza, pues se le regresa a ellos, porque no creo que ellos hayan ganado mucho la confianza anticorrupción. Y sí, mucha razón en el punto 9 en la parte de revisar los contratos. Creo que también yo lo veo saludable. Sí, creo que es positivo y saludable, pero ya que mencionabas el tema de la corrupción, me parece que nuevamente vuelve a hablar de que el principal problema de México es la corrupción, como todos lo sabemos, y que la va a erradicar por completo, pero no dice cómo. O sea, habla de moralizar la vida pública, liberar cuantiosos recursos para el desarrollo, el bienestar de la población, pero nuevamente, pues, ¿será esta propuesta de erradicar la corrupción con su ejemplo? Yo creo que ese es el gran problema que tiene ese punto en particular Andrés Manuel. O sea, que cada vez que se le preguntan las maneras y las formas en las cuales puede combatir la corrupción, y no nada más eso, sino debe a partir de ello generar los recursos adicionales para financiar el gasto público, como lo ha señalado, ahí es donde está el gran problema. Yo creo que, insisto, lo que dice la carta no es una novedad tampoco en materia de corrupción. Yo creo que lo importante ahí es que el mensaje directo es decirle al inversionista, con nosotros no vas a tener estas tranzas, pero insisto, de eso a que en la realidad ocurra, pues todavía queda un largo camino, ¿no? Yo creo que a Andrés Manuel le falta justamente el cómo en la corrupción. O sea, sí me parece que es destacable decir, el presidente va a poner un ejemplo, me parece que eso está bien. No tampoco diría, pues se da por sentado. No creo que en este país no se da por sentado eso, pero sí falta el cómo, y creo que ahí falta un tema de leyes. Es decir, creo que para combatir la corrupción necesitas hacerlo con a través de las instituciones, y no me parece bueno, más bien, no ha dado esa propuesta. Quizá, o esperemos que en adelante. Ayer Tatiana Cloutier, entrevistada aquí con Risco, decía que en los próximos días ya van a dar a conocer ahora sí la plataforma o el proyecto de nación que tiene este movimiento. Pues esperemos que ahí venga un poquito más de detalle, porque sí creo que el tema de la corrupción se queda muy corto, simplemente con el ejemplo. Y hay un tema que también que mencionaba Baude ahorita, que mencionábamos el tema de los contratos, mencionábamos el tema de la corrupción. A ver, es verdad. Son temas que hay que atacar, pero eso tampoco tiene nada que ver con el modelo del desarrollo estabilizador. A ver, si vamos a aspirar, y yo creo que es algo que tiene que aclarar también Andrés Manuel, ¿cuáles son las partes que le hacen lógica de ese modelo? Al final del día, si lo que vamos a ver y lo que estamos pensando es solamente con el proteccionismo, eso nos parece, ya lo hemos platicado aquí, no es una táctica adecuada, no por lo menos en el entorno económico en el cual está México. ¿Qué es la intervención? La intervención del Estado para poder generar un mayor crecimiento. Yo creo que sí hay áreas en donde el gobierno debería de tener una mano mucho más firme para emparejar el piso, para evitar que haya siempre un jugador dominante que, con base en corrupción, con base en N cantidad de actos ilegales o irregulares, domine el mercado. Pero yo creo que también, yo creo que aquí, más allá de resolver una duda, yo creo que a los inversionistas y a los empresarios sí les va a saltar cuáles son las partes que le hacen lógica a Andrés Manuel del modelo económico del desarrollo estabilizador. ¿Qué es lo que le hace sentido para esta actualidad que vive en el país? No, de hecho lo dice, ¿no? Está muy claro, ¿no? Que no ¿Pero dónde? habla de crecer, no habla
crecer a tasas del 7%, como se dieron en aquella ocasión, porque va a ser, si él las dice, pues está completamente fuera de este mundo, ¿no? Él, cuando habla de la parte, no tener endeudamiento, inflación ni devaluación de la moneda. O sea, en esa época sí se reconoce que hubo una disciplina bastante estricta en finanzas públicas, ¿no? Pero también fue la moneda, fue un tipo de cambio fijo que funcionó en su momento. Exacto. Pero también se acumularon muchas presiones porque la idea era ir aflojando poco a poco, pero pues la experiencia demuestra que no fue así. Pero ¿ves factible regresar a un modelo de tipo de cambio fijo en estos momentos? No, porque esto en el punto siguiente habla del Banco de México. Así es. Y bueno, no dice precisamente el peso, pero se entiende que sí. Es que yo no encuentro en el texto, en esta carta, cuáles son las partes lógicas. La parte del déficit cero, ¿no? Que es una de sus grandes promesas, de hecho desde que 2006, el tener un gobierno sin deuda, sin aumentar la deuda. Sí, le mostró un problema que hemos visto que, insisto, en estos 6 años hemos visto cómo la deuda se ha disparado casi el 50% del PIB. Y que la receta para bajarla ha sido muy dolorosa. A ver, estamos en los niveles de inversión pública históricamente bajos. Vaya, teníamos ¿qué fue? En 2016 y 2017, no veíamos esto desde los años 30, 40, estos niveles tan bajos de inversión pública. Esto precisamente por un producto del despilfarro de los últimos 3 sexenios, que tuvimos ingresos excedentes petroleros, pero por 1, 2 billones de pesos. ¿Y qué pasó? O sea, en lugar de tener más ingresos, tenemos una mayor cantidad de deuda, una deuda sin precedentes. Más impuestos. Estoy de acuerdo, pero a ver, yo aquí lo que voy es, si vas a tener esa disciplina fiscal férrea, para tener una inflación baja, para tener un tipo de cambio controlado, para no tener estos despilfarros, para tener el déficit cero, eso no necesariamente se va a traducir en un mayor desarrollo para las comunidades o para la población más afectada de este país. Pero aquí el punto es Estado de Derecho. O sea, muchos inversionistas no vienen al país por el problema de Estado de Derecho, que el Estado de Derecho es inseguridad. O sea, es el germen de la inseguridad del país. O sea, si no respetas el Estado de Derecho, si el presidente de la República dice, pues, bueno, tengo mis cosas, o incluso el alcalde de San Blas, ¿no? Voy a robar, pero poquito, pues no me pasa nada, ¿no? Y yo creo que también rescatable, o algo que rescato de la carta de Andrés Manuel, es que me parece que es creo que hay que hacerle críticas en la parte de las cifras. Creo que sí. Estos proyectos que tiene, falta de ver, me parece que el tema de solamente ahorrando con la corrupción y nos va a sobrar tanto dinero que vamos a construir y a levantar el país, me parece que tiene que ser más claro, pero sí me parece que en general está enfocado en un país que es el que vivimos, porque de pronto escuchamos a otros candidatos hablar de un México que es, bueno, pues es que a lo mejor quiere ser presidente de Suiza o quiere ser presidente de otro país. Sí, a lo mejor en lugar de pensar como si fuéramos una economía de primer mundo, sí hay que pensar en que hay 50 millones de pobres en este país, que hay que atender esas necesidades básicas como país, antes quizá de pensar en otras cosas o en los grandes construcciones, los grandes desarrollos. Pues, ¿qué les parece si le damos de comer a la gente que no tiene que comer? Yo le entiendo, pero a ver, para darle de comer a esa gente, para sacar de la pobreza a las personas, para generar un verdadero desarrollo económico, necesitas crecimiento. Claro. O sea, sin crecimiento económico no tienes... Pero una economía enfocada en lo social. Económico. Estoy de acuerdo, pero primero necesitas el crecimiento. Yo creo que es muy bueno que quiera tener esa disciplina fiscal. A mí me suena complicado empatar, y te lo digo en serio, la parte de vamos a ser completamente disciplinados con el vamos a tener este gasto elevado en otros rubros sin aumentar impuestos, sin hacer algún recorte. Sin aumentar la deuda, sin inflación. Y con estas cifras que de verdad a mí tampoco me quedan claras. O sea, cómo a partir, por ejemplo, de la erradicación o la disminución de la corrupción vas a tener estos ingresos excedentes. Sería, fantástico. No salen las cuentas todavía en el tema deja de que salgan las cuentas, es bueno. Y con eso, ¿cómo le haces para que el dinero que se pierde en corrupción en realidad lo tenga el Estado para exactamente, el desarrollo? Porque aparte mucha de esa corrupción ni siquiera es entre gobierno y sector y el resto de la población. Esa vez también entre privados, es en la relación del consumidor con la empresa. Vaya. Sí, en todos los niveles. Exactamente. Ahora, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría nada más tocar un último punto de la carta, que es el Telecán, donde él habla que está dispuesto a renegociar, pero que se firme un nuevo acuerdo hasta después de las elecciones del 1 de julio. ¿Esto no creen que pues echaría para atrás todo el avance, todo el trabajo que se ha hecho durante estos meses? No creo, y aparte su dicho llega tarde. Me parece que, por lo que hemos visto recientemente, las noticias que hemos llevado en el Financiero, pues me parece que se están acercando mucho para anunciar el acuerdo, que si no en la Cumbre de las Américas, como al parecer lo pretende Trump, sí en 2 o 3 semanas. Me parece que
pues es una lista de buenos deseos, pero sí me parece que habrá algo firmado. Pero en caso de que no, pues yo creo que tendrá la responsabilidad de mantener y no querer decir, bueno, vamos a renegociar de nuevo el acuerdo. Sí, está un poquito fuera de tiempo, Susi, porque ya por la tendencia implica y por la urgencia de Estados Unidos de firmar el acuerdo, en los próximos días va a haber un principio general. Lo que está pidiendo quizás Andrés Manuel, pues sí, bueno, un poco quizás de respeto, ¿no? O informarle, o sea, es que en el supuesto caso de que se llegue a ser presidente de la República, pues nada más infórmeme cómo quedó, porque él finalmente es el que va a cargar con todo el acuerdo, ¿no? Es la administración. Termina el 30 de noviembre, si acaso se firma, lo aprueba el Senado, si acaso, si no en febrero, a partir de febrero tiene que lidiar. Pues sería un nuevo Senado, en todo caso. El que pidió la negociación es el que tiene la prisa, entonces no se va a esperar hasta el 1 de julio y creo que el equipo de Andrés Manuel es bastante pragmático como para no querer llegar, en dado caso de que esto ocurriera, que gane la presidencia y que todavía se siguiera en pie la negociación, a empezar otra vez desde cero. Claro. Conclusiones. Mi conclusión es que ojalá el Consejo Coordinador Empresarial, insisto, es que desde ayer lo comentaba, me gustaría que si van a estar en contra de un candidato que lo digan, pero sí me parece que salgan a decir, nos preocupa, hay que leer bien la carta. Sí, creo que me gustaría un poquito más de compromiso político en general del Consejo Coordinador Empresarial. Me da la sensación, Susi, de que sí aterriza bastantes puntos, insisto, en la cuestión de los contratos, pero sí hay unas cosas que es regresar al pasado, ¿no? Por ejemplo, la de la moralidad. Eso me recordó el discurso de Miguel de la Madrid de marzo del 82, la renovación moral de la sociedad. O sea, algo muy parecido, que sí, evidentemente venía de un sexenio antes de Miguel de la Madrid con la corrupción rampante. No quiero decir que sea igual ahorita, pero sí la sociedad está un tanto indignada, ¿no?, por lo que ha pasado. Me parece que es una carta bastante interesante. Creo que tiene mucho el feeling, o sea, tiene mucho el sello de Andrés Manuel en este rollito de confíen, vamos a hacer las cosas bien, vamos a comprometernos, vamos a respetar esos compromisos. Creo que sí le va a dejar muchas dudas a los inversionistas y a los empresarios, sobre todo cuáles son esas partes lógicas de ese modelo que quiere retomar y también, como mencionábamos, cómo vamos a llegar a tener esta disciplina fiscal tan férrea, obteniendo recursos, ¿de dónde? Pues esperamos más claridad en los siguientes días.